poderoso Dios. Dios le bendiga ricamente, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo Gracias, y poderoso Dios. Dios Ahora bendiga, sí, amén. estamos grabando para Amén. la gloria del Señor, Gloria a amén. Dios. Gloria a Gloria Dios. a Dios. El otro día no pudimos grabar. Alabado Santo sea Dios, santo y poderoso Dios. Sí, porque justo no había luz el domingo. Alabado sea Dios, no, el viernes. El viernes. Alabado sea Dios, el viernes no pudimos porque nos olvidamos de apretar el play. Gloria a Dios. Es cierto. Santo Amén. y poderoso Dios. Gloria a Dios. Santo Vamos a abrir Dios. la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Abrimos la palabra del Señor. Salmo 78. Vamos a seguir. Alabado sea Dios. Seguimos con Gloria a el... Dios. Avanzamos tan poco el otro día, el Amén. viernes, que vamos a seguir con el Salmo 78 hasta donde Dios nos guíe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Gloria La a leemos Dios. en el nombre del Padre, del Hijo, Amén. con la comunión de En su nombre Santo de Espíritu, Jesús. en el nombre de Jesús. Y dice Santo, así: poderoso. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca, alabado sea Dios, en proverbio. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Aleluya. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Alabado sea Dios. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como nuestros padres, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habían mostrado. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Hasta ahí. Y gloria a Dios. Santo, Y de ahí poderoso. retomamos. Gloria a Dios. Pero, santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Dice que en el verso 7, donde terminamos el viernes pasado, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ahora el Señor dispone que le enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, que le enseñemos, hermanos, alabados a Dios, a nuestros nietos y a nuestras nietas, alabados a Dios, la palabra del Señor. ¿A fin de qué? ¿Para qué eso? Para que pongan en Dios su confianza. Amén. Para que ellos empiecen a confiar en Dios y ver los hechos maravillosos que Dios hizo. Alabado sea Dios. Gloria a Por Dios. eso tenemos que poner a Dios en Dios nuestra confianza. Tenemos que seguir a Él. Y no solamente decirlo, enseñarlo, sino también enseñarle con nuestros testimonios. Amén. Que nuestra confianza está en el Señor. Amén. Que cuando venga alguna adversidad, alguna tribulación, alguna angustia en nuestra vida, alabado sea Dios, que ellos vean que nosotros salimos adelante y que nosotros nos refugiamos en Cristo. Porque como dice la palabra de Dios, dice que Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y angustias. ¿A quién clamamos cuando nosotros estamos atribulados? ¿A quién clamamos? Es cierto. Porque nosotros somos el verdadero ejemplo, hermano, alabado sea Dios, para nuestros hijos, que si realmente nosotros confiamos en Dios, ellos van a confiar en Dios. Ellos lo van a buscar a Dios. Amén. Y van a poner en Dios su confianza, su corazón. Y van a querer buscarlo, van a querer amarlo, van a querer conocerlo. Gloria a Dios. Pero si yo doy testimonio todo al revés, Claro. si yo me revelo a lo que dice la palabra del Señor, si yo no hago caso a lo que Dios me pide que haga, ¿cómo van a saber mis hijos si ellos también están siendo enseñados hasta con nuestro ejemplo? Es cierto. Amén.
Alabado sea Dios. Por eso dice en el verso 7, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, dice, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Ahora dice generación que no dispuso su corazón. Disponer. Claro. No dispuso su corazón para buscarlo. No dispuso su corazón para abrirlo ante el Señor. No dispuso a su Señor, hermano, para buscarlo, alabado sea Dios, Santo en Dios. espíritu y en verdad. No quisieron poner su obra, no quisieron meditar en su palabra. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahora dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Estaba hablando, hermanos, que cuando tenían que salir a la batalla y defender a sus hermanos, se dieron la vuelta. Eran arqueros diestros. Ellos no erraban con el arco y la flecha. Pero dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas, alabado sea Dios, en el día de la batalla. Cuando tenían que pelear, hermano, cuando ellos tenían que ir a la batalla para dar, alabado sea Dios, fuerza a los hermanos, ellos le dieron la espalda al Señor. ¿Sabe hoy en día cuánto le están dando la espalda a Dios? Sí. Cuando tienen que venir a la batalla, hermano, cuando tienen que estar orando o cuando tienen que venir a los cultos de oración para orar y batallar por nuestra vida espiritual, por nuestras almas, hermano, y orar y batallar por las almas de nuestros hijos, por las almas que tenemos a nuestro alrededor, de nuestros amigos, de aquellas personas que no conocen a Cristo. Amén. Se vuelven la espalda. Gente que tiene que estar capacitada ya para estar enseñando, hermano, hay que volverla a enseñar. ¿Por qué? Porque le dan la espalda a Dios. Porque en el día de la batalla, hermano, en el día que hay que empezar a orar y a clamar por nuestras almas y por nuestra familia, nosotros damos la espalda y nos vamos para otro lado. Porque es más fácil, en vez de ponerse a orar, es más fácil mirar televisión. En vez de ponerte a orar y tirarte a orar o en oración y ayuno, es más fácil salir para afuera y conversar con el vecino. Porque es más fácil, hermano, salir de compras que antes de estar batallando. Antes de estar clamando por las almas. Y más por aquel día que se acerca, hermano, que Cristo viene. Sí. Que tenemos que estar velando y orando. Que tenemos que estar en una batalla, hermano, porque esto es una batalla sin cuartel. Esto es una batalla, hermano, que alabamos a Dios, que los más fuertes prevalecen. Pero no fuerte en músculo, sino fuerte en espíritu. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso dice que eran los hijos de Efraín arqueros armados y volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios. Hoy, hermanos, tenemos un pacto con Dios. El pacto de la sangre. Sí, Señor. Ese pacto de sangre que tenemos en la cruz del Calvario. Derramado por Cristo. Alabado sea Dios. Que a través de esa sangre preciosa, esa sangre y agua que vertió en la cruz, hermano, es para la limpieza de nuestros pecados. Y nos olvidamos de todo eso, hermano, del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Por eso dice, y no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, y ni quisieron poner por obra, hermano, lo que se está escuchando, lo que se está predicando. No quisieron andar guardando la palabra del Señor. Que decían que hay que orar, que le decían que hay que leer la palabra, que meditar, que hay que estudiarla. Alabado sea Dios, que hay que seguir orando, hermano, en el medio de la tribulación y angustia. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios hoy buscando soluciones alternas, soluciones de hombre? Santo. Muchos, hermanos, no quieren andar en la ley, pero tienen a Dios en su boca, pero no quieren andar guardando los mandamientos de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. ¿Sabe, hermano? Que me da tristeza cuando leo esto. ¿Sabe cómo es olvidar su obra? ¿Sabe la gente ingrata que ha pasado por la iglesia o por las iglesias y se han olvidado de lo que Dios le hizo en su cuerpo y en su vida? ¿De dónde los sacó y de dónde los rescató? Gente, hermano, que antes tenía
tomando de 12 a 13 o a 20 y pico de remedios hasta no tomar ninguno. Y después cuando se vieron libres, cuando Cristo los libertó de todos los remedios, hermanos, se volvieron al mundo, se olvidaron de las maravillas que Dios hizo. Gente sanada de cáncer, que hoy no está dentro de la iglesia, porque no quieren guardar su mandamiento, no quieren andar en su ley, que se olvidaron de la obra poderosa que Dios hizo en su vida. Gente ingrata. Pero si ellos se arrepienten, ahí está Dios. Ahí está el fiel. Ahí está el verdadero, que dice que Él es fiel hacia su pueblo que es infiel. Amén. Gloria a Dios. Si realmente te arrepientes de todo tu corazón, de lo que has hecho mal, y aceptas a Cristo en tu corazón nuevamente, y lo invitas a tu vida, pero ahora es hacedor de la palabra, y haces la palabra de que Él te pide que haga, que guardes sus mandamientos. Él te restaura, Él te limpia, Él te levanta, Él te sustenta con su mano derecha. Aleluya. Él va a ser tu proveedor. Pero, ¿por qué olvidarnos de las obras poderosas de Dios? Porque hay personas hay muy pocas personas que no se olvidan de su palabra. Hay muy pocas personas, hermanos, que siempre viven alentando al pueblo. Hay muy pocas personas, hermanos, que viven en la fe en Cristo Jesús, la verdadera fe en Cristo Jesús, alentando, levantando, alabados a Dios, hinchando, alabados a Dios, y todavía, hermano, alentándolo para que sigan a Cristo, para que no bajen los brazos. ¿Cuántas personas? Son muy pocas, hermanos, las que te están dando aliento. Amén. Pero valen más esas pocas personas que te dan aliento antes que, hermano, aquellas miles de personas que ni siquiera te ayudan a nada, sino que se olvidaron de su ley. ¿Cuántas personas se olvidaron de sus obras? De las maravillas que Dios hizo. Cuando hablamos, hermano, que Dios abrió el mar rojo y que pasó todo su pueblo, hermano, por seco. Santo Dios. ¿No saben? Parece que le estamos contando una historia, una fábula, un cuento. Pero si está en la palabra, ¿cómo me voy a olvidar yo, hermano, de la palabra de Dios, de lo que hizo Dios a su pueblo? ¿Cómo me voy a olvidar si está en su palabra? Amén. ¿Cómo me voy a olvidar, hermano, cuando pasó el pueblo de Israel, hermano, por en seco, hermano, en el río Jordán? ¿Cómo no nos podemos olvidar de su ley? No nos podemos olvidar de su palabra. No nos podemos olvidar de su obra, hermano, de las maravillas que Dios hizo y de las maravillas que Cristo hizo, hermano. No nos podemos olvidar. A su nombre sea la gloria. Dice, y de sus maravillas que Él había mostrado. ¿Cuántas maravillas mostró Cristo? Amén. Y cuando fue el tiempo de defenderlo ante Poncio Pilato, todo el mundo gritaba, crucifícale, crucifícale. Como hoy todo el mundo, hermano, le grita con sus hechos, que lo crucifiquen y que lo sigan crucificando. Porque están negando las obras que Dios hizo. Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice, verso 12, delante de sus padres, dice, hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el camino, dice, en el campo de Zoán. Ahora, ¿sabe cuántas maravillas Dios hizo, hermano? ¿Sabe cuántas maravillas Dios hizo adelante de sus padres? Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Mientras vamos a ir abriendo la palabra del Señor allí, dejamos marcado Salmo 78, vamos, alabado sea Dios, a Éxodo 7. Éxodo capítulo 7. No sé si vas a ver. No, después, porque el otro capítulo que yo iba a decir algo, que justo venía el otro capítulo. Gloria a Dios. Porque acá y dice, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón. Esa maravilla, ¿cómo nos vamos a olvidar? ¿Sabe lo que es el mar? Un mar
dividiéndolo en dos, el agua por un lado de acá y el otro agua por acá, y que el pueblo pudo pasar en seco. No se imagina, ustedes no se ven haciendo una imaginación de lo que Dios les hizo al pueblo. Gloria a Dios. ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? No podemos, tenemos que meditar en las maravillas, en las cosas que Dios ha hecho y hace y hará. Amén. Gloria a Dios. Pero lo que pasa que, más o menos respondiéndote a lo que tú estás hablando y diciendo, la gente se olvida de las maravillas de Dios porque la escucha nada más. Porque está acostumbrada a escuchar. Claro. No está acostumbrada a meditar, agarrar un libro y meditar. Claro. Agarrar la Biblia y meditar. No está acostumbrada. No, yo lo escucho. Porque hay tantas personas que de repente cuando vienen a la iglesia, vienen a congregarse, no traen Biblia. Claro. Una porque se avergüenzan. Y otra, hermano, porque la tienen mejor tenerla en su casa para que no se raye y no se rompa. Y la otra, hermano, porque no están acostumbradas. Si no quedan regalados, hermano, quedan pegados delante de los hermanos y delante de la congregación que no saben usar la Biblia. ¿Cómo? Porque cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo, sabemos que cuando estamos hablando de Mateo, el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, y tenemos que ir allí, la están buscando en Génesis, la están buscando en ¿qué? En Éxodo, Apocalipsis, se van de un extremo a otro dentro de la Biblia, es que está casi en el medio. Claro. Entonces, pero lo que nosotros tenemos, o lo que la gente empieza a palpar y empieza a investigar, sabe que está en la Biblia y sabe que es el primer libro del Nuevo Testamento, y va, hermano, alabado sea Dios, y va al lugar. ¿Por qué? Porque tiene un interés, porque está acostumbrado a no solamente a escuchar, sino a seguir por lo que dice la Biblia. Por eso, hermano, lo que dice la Biblia. Claro. Por eso el programa nuestro que nosotros estamos predicando los domingos, se dice lo que dice la Biblia. Nuestro hermano pastor, hermano, cuando tenía este programa era lo que decía la Biblia, lo que dice la Biblia. Amén. Que la Biblia lo tiene que corroborar, hermano, que no está sacado de acá y no es ninguna palabra humana que se está hablando. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, como dice allí, dice, delante de sus padres hizo maravillas. ¿Sabe las maravillas que Dios hizo delante de sus padres? Sí. Delante de las personas. Alabados a Dios. Mire, en Éxodo capítulo 7, en el verso 24, alabado sea Dios. Sí. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Ahí empieza la plaga de la sangre. No pudieron tomar agua, hermano, alabados a Dios, por 7 días. Todo el río Nilo, hermano, y los estanques, todo era sangre. La mayoría de los pescados, hermano, murieron, se pudrieron. ¿Por qué? Porque el río era todo de sangre. No se podía tomar agua. Alabado sea Dios. En el capítulo 8, hermano, del 1, alabado sea Dios, del 1 al 15, hermano, vienen las plagas de las ranas. Sí. Después viene la plaga de los piojos. Yo me acuerdo, hermano, una vuelta que estuvimos orando y empezamos a orar, hermano. Y estábamos orando y el Señor me llevó a imponer manos. Y cuando oramos, hermano, imponiendo manos, hermano, era un borbollón aquello. Era una nube. Hacía de acá así, hermano, esta plaga. Y mientras estuvo acá, hermano, se curó esa plaga. Y gloria a Dios y aleluya. Y como un cristiano hoy en día puede llegar a tener llegar a tener piojo, hermano. ¿Por qué? Si esos son juicios, hermano, y son plagas que tiene que recibir el mundo y no el cristiano. A no ser, hermano, que Dios quiera en su sola soberanía, hermano, que Dios ponerle una plaga. Pero si nosotros vamos, hermano, al Nuevo Testamento, en Apocalipsis, y el que le agregare o quitare, dice, las plagas que están escritas en este libro, se van a caer sobre esas personas. Si no, vaya al capítulo 22, hermano, y ahí le va a hablar.
Y le va a decir de todo eso, el que le agregare o quitare. Y no solamente eso, sino que Dios nos va a quitar nuestra parte del libro de la vida. Si yo le agrego, le quito, le disminuyo, le menguo a la palabra del Señor, a lo que Dios quiere que hablarle al pueblo. Y no solamente en las reuniones, en las visitas personales. Amén. Después viene la plaga de las moscas, hermano. Dios avergonzó a los dioses egipcios. Viene la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, alabado sea Dios, la plaga de la langosta. En el capítulo 11 y 12, hermano, en el capítulo 12 viene, alabado sea Dios, la Pascua. La Pascua del pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, por una fiesta y una celebración perpetua. En el capítulo 11 habla, hermano, de la muerte de los primogénitos, pero no del pueblo de Israel, sino del pueblo egipcio. También las plagas de tinieblas, dice acá. Las plagas de las tinieblas, Amén. alabado sea Dios. ¿Sabe de que las tinieblas, hermano, hubieron por 3 días tinieblas y ni siquiera, hermano, se podían ver la mano porque las tinieblas eran tan densas, hermano, que no se podían mover los egipcios del lugar en cual estaba? Era tanta la oscuridad, hermano, que no se podía ver nada. ¿Qué más tiene que hacer en el Señor Jesucristo? ¿Qué más tiene que hacer nuestro Padre Celestial, hermano, para convertir su corazón terco y su corazón duro de piedra? Y nada más que, hermano, por no poner por obra lo que dice su palabra, por no escudriñar las Escrituras. Santo Dios. Dice, delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoar. Dividió, dice, el mar y los hizo pasar en seco, y los hizo pasar. Detuvo las aguas en un montón. Yo me imagino, hermano, en ese momento, hermano, alabado sea Dios. En Éxodo capítulo 14, alabado sea Dios, Éxodo 14. Gloria a Dios. En el verso 21 dice, y extendió, 14:21 de Éxodo, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio fuerte oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron, ¿qué? Divididas. ¿Sabe lo que es, hermano? Estar toda una noche sobre la orilla del mar, Moisés tendiendo su mano y su vara sobre el mar, como Dios le mandó, para que Dios hiciera soplar un viento recio oriental y dividieron las aguas, y cuando se dividió las aguas, el suelo quedó seco para poder pasar la gente. Piense por un momento, hermano, esa gran maravilla. Muchos hermanos quisieron estar ahí en ese momento para estar viendo esa grande maravilla, esa señal que Dios hizo, hermano. Ahora en este momento, hermano, y en este momento, hermano, en este tiempo, nosotros tenemos que ver el hueco de la cantera, lo que Dios hizo. Tenemos que ver la gloria de Dios todos los días en nuestras vidas. Amén. Tenemos que ver la obra de Jesucristo en nuestras vidas y en la vida de nuestros semejantes. Sí, Señor. Pero no la vemos porque no queremos verla. Porque queremos ver otra cosa. Queremos que nos sacien de pan, queremos que nos sacien de comida y nada más que de eso, hermano. Y el hambre espiritual de la gente. El hambre espiritual que uno tiene. ¿Cómo lo sacia si no leemos la palabra del Señor? Dice, verso 22, entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Sabe lo que es pasar, hermano? Teniendo a mano izquierda la pared del mar dividida
y la otra de la mano derecha también dividida. Y ahí pasó todo el pueblo con el arca, todos pasaron todos por ahí en seco. No, el arca no estaba. Gloria a Dios. Pero hizo esa senda en el mar. Y pasaron todos en seco y hasta los egipcios pasaron. Pero cuando terminó de pasar el último israelita, el Señor le sacó la rueda a los carros, hermano, y entró el pavor al ejército de egipcio. Y los ahogó. Y los ahogó a todos. Porque no dejó, hermano, que el enemigo le hiciera daño a su pueblo. Santo Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Y hoy, hermano, nosotros tenemos temor a tantas cosas. Hoy en día el pueblo de Dios le tiene temor a tantas cosas y no le tenemos temor a aquel que nos puede echar el alma y el espíritu al infierno, hermano. Que si viene una peste, si me muero, que si me agarro esto me puedo morir, que si me esto, que lo otro, hermano. Pero ¿y si te agarra sin Cristo? Si está dentro de la voluntad de Dios, hermano, te vas a morir y gloria a Dios y aleluya, porque no hay nada que lo pueda revertir. Pero si está dentro de los planes de Dios, pero si no está dentro de los planes de Dios que va a dejar este mundo, vas a seguir. Sea como sea, pero vas a seguir. Gloria a Dios. Porque Dios es el que te sustenta. Dios es el que tiene el control de tu vida, de cada uno de nosotros en su mano. A su nombre sea la gloria. Ahora, sigue diciendo, les guió, dice el verso 14, 78, Salmo 78, 14, dice, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Ahora dice que los guió por el desierto de día con una nube. ¿Sabe esa nube? Lo que era la misma presencia de Dios, hermano. Que no solamente los guiaba por donde tenían que ir en el desierto, sino que también, hermano, era como un sobretecho que tenía el pueblo de Dios para que el sol no le diera de lleno cuando estuvieran caminando, hermanos, por la jornada. Porque caminaban de 2 a 3 días o hasta una semana estaban caminando. Y fíjese, hermano, de día y de noche caminaban. ¿Y cómo podían avanzar? ¿Cómo podían estar siendo, hermano, avanzando por el desierto de día, hermano, con ese calor abrasador? Y de noche, hermano, con ese frío intenso. Y al oscuro todavía. Pero Dios en su inmenso amor, de noche los llevaba con una columna de fuego. Y no solamente les alumbraba el camino, sino que los cobijaba y les daba calor. Y ni aún así, hermano, se olvidaron de todo lo que había hecho el Señor. Porque cuando le faltó comida, cuando le faltó agua para beber, empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Es muy fácil empezar a murmurar contra el líder. Es muy fácil murmurar, hermano, con el que está al frente de la iglesia o con el que está al frente de la obra. Sí, porque no está pasando lo mismo que yo. O no pasa, o no están los zapatos míos. ¿Y quién se pone en los míos? ¿O quién se pone en aquel que está predicando? Porque es muy fácil criticar. Pero están criticando, hermano, a las oídas de Dios, a los oídos de Dios y en la presencia de Dios. Por eso a veces les va mal. Porque todo lo que el hombre siembra, hermano, eso también va a recoger. Va a cosechar. ¿Y cuántos hoy, hermanos, están cosechando mal? O no pueden salir de un lugar a otro porque siempre viven murmurando del hermano, murmurando de la hermana y quejándose a oídos de Dios, como el pueblo infiel, olvidándose de las maravillas que Dios hizo a su pueblo. Que el Señor nos ayude y que podamos entender, hermano, de una vez por todas que el que manda y que gobierna es el Dios del cielo. Y que ahora, hermano, a través de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo, el Consolador, que ha derramado sobre todo aquellos que lo siguen y que lo aman y que guardan sus mandamientos, es el que los ama, es el que los sigue. Hermano, tenemos que llegar al cielo. Y eso es lo que nos está hablando hoy. Esa es la esperanza que uno tiene. Que cuando venga Cristo tenemos que estar preparados para podernos ir con Él. Pero si no guardo los mandamientos, va a ser tristeza, hermano. A su nombre sea la gloria. Santo Seguimos. Dios. Ahora dice,
Verso 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. ¿Sabe, hermano, que cuando el pueblo murmuró por falta de agua, la primera vez en el desierto, le dijo a Moisés, anda y golpea la peña y les va a salir aguas raudales? Y Moisés habló, pero también golpeó la peña, hermano, alabanza a Dios, por mandato del Señor. Y tomaron agua. Aleluya. Agua cristalina, agua del manantial que Dios abrió en ese momento. Porque era Cristo, hermano, ese manantial de agua viva que salía de la roca. Santo. Era Cristo el que le daba de beber, hermano. Era Dios a través, alabanza a Dios, de su palabra, que decía, golpea esta roca y va a brotar agua y todo el pueblo va a beber de la roca. Y la roca que la seguía era Cristo. Santo Dios. ¿Cómo olvidarnos, hermano, cuando estuvimos en escasez? ¿Cómo olvidarnos, hermanos, de las maravillas que Dios hace y que hizo y que sigue haciendo a través de su pueblo? ¿Cómo olvidarnos, hermano, de aquellas personas, hermano, que Dios usó para estar hoy aquí, hermano, predicando? ¿Cómo olvidarnos de aquella obra tan hermosa y tan preciosa que Dios hace, hermano? ¿Cómo olvidarnos, hermano, del amor de hermano y del amor, alabanza a Dios, del amor de hermanos, hermano? ¿Cómo olvidarnos de ese amor? ¡Qué ingrato podemos ser si nos olvidamos, hermano, de aquellas personas de que nos ayudaron? Que a través de Dios fueron utilizadas esas personas para ayudarnos y darnos ese aliento de vida o ese alimento que realmente necesitábamos en ese momento. Sí, le estamos agradecidos y mucho, porque en este momento, en esta iglesia donde estamos, hermano, que hemos conocido el amor de Dios. No solamente que nos predicaron y nos hablaron, sino que lo demostraron con sus hechos. Alabado sea Dios. Y eso es lo que nosotros tratamos de infundir, hermano. Y la gente no entiende. Verso 16. Pues sacó de la peña corrientes, dice, e hizo descender aguas como río. Pero aún volvieron a pecar contra él. Pero aún volvieron a pecar. Dice, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Ahora dice, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Alabado sea Dios. En el Salmo 95, vamos a ir al Salmo 95, gloria a Dios. Salmo 95 del 8 al 10. ¿Y ya lo puede leer? 95, 10. 8 al 10. Del 8 al 10. No endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Gloria a Dios. Era hasta el 10, pero gloria a Dios lo terminaste. Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice en el Salmo 95, hermano. En el 78, 17 dice, pero volvieron aún a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Ahora en el desierto se rebeló el pueblo contra él, porque no tuvieron carne para comer, no tuvieron agua para beber, y se rebelaron contra los siervos, contra Moisés y Aarón, y contra el Altísimo, contra Dios, porque contra Dios murmuraron. Contra Dios empezaron a murmurar. Así que, hermano, si estás hablando mal del líder, si el que está al frente de la obra estás hablando mal de él, y te está predicando la sana doctrina, te está rebelando no contra la persona, sino contra Dios que lo puso ahí. Tenemos que tener cuidado. Amén. Tenemos que tener cuidado. No porque yo lo diga, sino, hermano, porque si Dios puso a alguien, tenemos que tener cuidado. Porque después, hermano, viene la retribución. Alabado sea Dios. Por eso dice acá, no endurezcáis vuestro corazón.
en el 95:8, Ujú. como en Meriba, dice, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Usted, una pregunta para su conciencia, hermano. ¿Usted ha conocido los caminos del Señor? Y si usted se apuró en decir sí lo conozco, ¿por qué se apartó? ¿Por qué peca de esa manera no guardando los mandamientos del Señor? No es más fácil decir, Señor, hasta ahora no he conocido tus caminos. Enséñame, Señor, tu camino. Porque si no conoce el camino, tampoco va a conocer la vida, ni tampoco la verdad. Jesucristo dijo en el capítulo 14 de San Juan, verso 6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si yo no conozco a Jesucristo, si no tengo un conocimiento de quién es Cristo y qué vino a hacer a este mundo, yo no conozco el camino para ir al cielo. Santo Dios. Porque para ir al cielo es necesario conocer a Cristo. Porque Cristo es el camino. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. El pueblo estuvo 40 años, hermano, vagando en el desierto. ¿Por qué? Porque se rebeló. Porque cuando Moisés mandó a los 2 espías a reconocer la tierra, 2, Caleb y Josué, hijo de Nun, fue que vinieron, hermano, y dijeron, estos pueblos, hermano, no son nada, porque si Dios está con nosotros, y si Dios es el que pelea nuestra batalla, tenemos a la voz a Dios la batalla ganada. Y tenían fe en el Señor. Y demostraron y mostraron al pueblo y demostraron al pueblo que ellos eran de otro espíritu. Pero los otros 10, ¿qué eran? Eran incrédulos. Siempre, hermano, ponían un pero a las cosas del Señor. No, hermano, habían gigantes. Y nosotros le parecíamos como langostas. No, y si nosotros vamos no tenemos futuro, no tenemos nada. Las ciudades están amuralladas hasta el cielo. ¿Con qué la vamos a escalar? No, son grandes, numerosos. ¿Y dónde está la fe en Cristo Jesús? ¿Cuántas personas hay hoy que están sin trabajo? Por tomar un ejemplo. ¿Cuántas personas hay que no tienen trabajo? ¿Cuántas personas hay, hermano, que se están ahogando, están llorando porque no tienen un trabajo? ¿Y por qué, hermano, en vez de estar ahogándote en las penas, no te desahogás en el Señor tomando un té de rodillas y mostrándole a Dios, hermano, que tú quieres trabajar? Y empiezas a trabajar no para el mundo, sino primero para Dios. Porque después, hermano, Dios te trae un trabajo. Dios te concede el anhelo de tu corazón. Y todavía te va a conceder un trabajo, hermano, conforme para que tú puedas trabajar para Él y trabajar, hermano, en tu trabajo particular. Y puedas ministrar las cosas del Señor o puedas trabajar dentro de la obra. Si lo hizo conmigo, hermano, ¿no lo va a hacer con ustedes? Sí. Amén. A su nombre sea la Gloria a gloria. Dios. Volvamos a Salmo 78. Santo Dios. Verso 18 dice, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios. Es el verso 19. Ah, Gloria a Dios. Ahora dice, y tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. ¿Quién nos diera a comer carne como allá en Egipto? a veces somos así. ¿Quién nos diera a comer todas aquellas ollas populares que se hacían, que se ponía de todo un poco? Oh, el caldo, qué rico, qué rico. Qué rico. ¿Qué es lo que dijo Cristo, hermano, cuando fue tentado? Cuando sintió hambre en el desierto. Le dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y no solamente lo dijo en el Nuevo Testamento, sino que también, hermano, en Deuteronomio también lo dice. Amén. Que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y por qué no podemos agarrar, hermano, la Biblia si no tengo nada para comer? ¿Por qué no comer el maná del cielo que Dios me ofrece cada día y lo tengo gratis al costado de mi casa? Su palabra
o al costado mío. Sí. Porque cuando yo me intereso por Cristo, después vienen las añadiduras, me alcanzan, hermano. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Sabe que con ese pensamiento ya lo estaban tentando a Dios? ¿Y podrá Dios mandarme en este momento lo que yo necesito? Claro que sí. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Sabe que el Señor mandó codornices, hermano, al pueblo? Y no solamente lo mandó un día, lo mandó todos los días, hermano, hasta que cruzaron el río Jordán. Pero dice que en ese momento Dios le mandó una orden que salieran fuera del campamento a recoger la carne. Y salió el pueblo a recoger la carne. Y sabe que aquella noche, hermano, dice que sopló un viento toda la noche y trajo codornices. Pero no trajo una o dos o 10 codornices para cada persona. Trajo hasta 1 metro, hermano, de codornices. 1 metro de codorniz del suelo hacia arriba. Y eso está en la palabra, hermano, está el número allí. Pero como el pueblo está tan vago, están tan vago con el perdón de la palabra para ir a escudriñar las escrituras, no es una historia más esto estoy contando, está en números, hermano. Alabado sea Dios. Por eso dice, ¿podrá poner mesa en el desierto? Claro que sí. Si el Señor va a aderezar mesa en presencia de mis angustiadores. Amén. Yo me sustenta cada día. ¿Qué dice el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Por más que tus angustiadores te opriman, te digan cualquier cosa o te hagan faltar la comida, Dios te va a poner una mesa. Dios te va a hacer comer la comida celestial. Alabado sea Dios. Aunque el cuerpo no tenga para el cuerpo, pero lo celestial, hermano, para nuestra alma es lo principal. A su nombre sea la gloria. Es lo principal. Amén. Dice, y nos olvidamos de que el Señor Jesucristo en el desierto le dio de comer a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, y después le dio a 4.000 hombres sin contar mujeres y niños. Así que Dios puede hacer esa obra. Claro. Donde no había nada para comer y todavía sobraron. Y este pueblo que pidió carne era tan codicioso, dice que no habían digerido la primer bocado, dice que estaban llenos los cachetes, llenos de comida, por avaricioso. El Señor mató como a 23.000 personas, hermano, por la avaricia que tenían de comer carne. Alimento. Porque le habían tentado a Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo Dios. He aquí, dice en el verso 20 del Salmo 78, he aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Todo eso, hermano, es lo que estaba diciendo. ¿Y cuántas veces a nosotros, hermano, nos hace falta los alimentos? ¿Y quién me va a poder ayudar a mí? ¿Y quién me va a ayudar Siempre a mí? Lo mismo, siempre pasando lo mismo. ¿Y por qué no clamar al Dios del cielo? ¿Por qué no tirarte en oración, hermano, si estás pasando necesidad? ¿Por qué no orar a Dios primero para que Dios te ilumine y te dé la certeza de que Dios va en primer lugar? No, pero más fácil, vamos a pedirle al fulano, vamos a pedirle a Mengano, vamos a revolver. ¿Sabe cuántas veces yo hice lo mismo? Hasta que una vuelta aprendí. Bueno, que se haga la voluntad de Dios. Si hay, si no hay, bueno, gloria a Dios y aleluya. Y empezamos a orar. Gracias, Señor, por los alimentos. Y hacíamos como nos sentábamos a la mesa, hermano, gracias a Dios por los alimentos. Nos levantamos igual. Hasta que después Dios empezó a soltar la bendición. Porque empezamos a verlo por fe. Empezamos a creer a Dios. Y empezamos a hacer lo que Dios nos pedía para hacer y después el Señor añadía
los alimentos que realmente nos hacían falta. A su nombre sea la gloria. Y a nosotros, hermanos, nunca, pero nunca, 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 nunca nos faltó el alimento. Pero no el alimento de acá abajo, el alimento espiritual. Porque el alimento de acá abajo nos falta siempre. Sí. Siempre nos va a faltar el alimento de acá abajo. Sí. Pero el alimento espiritual nunca nos faltó. Hermano, este es el mejor alimento que puede tener nuestra alma. Porque nos saca el velo, hermano, de nuestro corazón y de nuestra mente. Y empezamos a ver la realidad de todo, hermano. A su nombre sea la gloria. Verso 21. Por tanto, dice, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Ahora, fíjese que Dios escuchó, hermano, que se habían levantado contra él, que habían murmurado y que lo habían tentado y lo habían provocado en su corazón. Y hablaron contra el Altísimo. Alabado sea Dios, diciendo, ¿y nos podrá dar carne en este desierto? Y aún hasta los pensamientos más íntimos del corazón que uno tenga, Dios lo escucha, Dios los oye. Porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él todo lo puede, todo lo oye y todo lo escudriña. Y se indignó. Y dice que se encendió el fuego contra Jacob. Empezó la mortandad en el medio del pueblo. Por cuanto, dice en el verso 22, dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Y cuántas personas hay que no creen en Dios y aún están dentro de la iglesia? ¿Cuántas personas hay que no creen en el Señor? Ni en el Señor Jesucristo, ni tampoco en su salvación. Por eso no hacen nada. Por eso no leen la Biblia. En cuanto el Señor nos pide en la palabra de Él, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Amén. Pero cuidarla, nosotros la cuidamos. Pero también en esta carrera que nosotros tenemos, que tenemos que ganarla con paciencia, Claro. Yo tengo que saber qué es lo que le agrada a Dios. Claro. Porque en ese momento yo puedo estar murmurando, puedo estar quejándome, yo sin saberlo, pero si yo no lo leo en la palabra, No, pues, entonces yo tengo que huir de la murmuración y de las quejas. Lo dice en Efesios allá. Claro. Un hombre nuevo, un hombre hecho nuevo, creado según Dios, tiene que huir de todas estas cosas, de todas estas pasiones desordenadas que uno tiene. De la murmuración, del chusmerío, del chisme, tenemos de las enemistades, tenemos que salir, no tenemos que tener enemistad con nada, ni con nadie, y menos contra Dios. ¿Y cuánta gente hay dentro de la iglesia que está enemistada con el Señor? Por no hacer lo que Dios pide que hagan su palabra, que se rebelan a su palabra. Y cuando le falta el alimento, huyen despavoridos a todos lados, antes de esperar la bendición del Señor. O buscan en la mano del hombre antes que en las manos de Dios o en la providencia de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nunca hemos tenido carne? Gracias a Dios hoy el Señor nos está bendiciendo. Claro. Pero antes, hermano, tener carne en la heladera, y no me cuesta decirlo, hermano, y tampoco me da vergüenza. Pero cuando nosotros necesitamos un tuquito, o para hacer esto, para hacer lo otro, siempre aparecía, hermano, y siempre nos golpeaban la puerta. Buenos días, Dios le bendiga, pasaba por aquí, ¿a usted le gusta esto? Sí, le digo, a nosotros nos gusta todo. Aquí le dejo porque yo no lo puedo tener porque se me va a echar a perder. Porque como no tengo heladera, aprovechenlo en ustedes. Y gloria a Dios, y Dios proveyó, hermano. Proveyó de que dé carne. ¿Y cuántas cosas, hermano? A veces nosotros pasábamos un día o toda una noche buscando, cazando. Y ahora, hermano, en el camino del Señor, orando y buscando de Dios. Y aunque nos faltan los alimentos, el Señor te toca la puerta y te los trae. Porque el Señor adereza los alimentos que es necesario, hermano. Alabado sea Dios. Y más si hay criaturas. Muchas veces nosotros podemos dar testimonio, ¿no? Alabado Porque sea Dios. Nosotros somos y creo que todo es de parte de Dios, ¿no? De salir a pescar a un arroyo, digo,
Y cuántas veces salimos y no traíamos nada. Y cuántas veces también el Señor nos sorprendía y nos traían el pescado que nosotros íbamos a pescar y no traíamos nada. No vamos a ver la gloria de Dios, que la traían a la puerta estos pescados y no solo uno, traían 2, 3, 4, 5 pescados en un día. ¿Cómo no vamos a ver la gloria de Dios? Porque nosotros, Amén. hermano, porque nosotros, perdón que te corte, confiamos en Dios. Claro. Y al confiar en Dios y en nosotros abandonarnos en las manos de Dios, nosotros hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Yo tengo que renunciar a todo, lo dice la palabra del Señor allí en Lucas, tengo que renunciar a todo para seguir a Cristo. Amén. Y para ganarme a Cristo en mi corazón y para ser su discípulo tengo que dejarlo todo. Pedro no era pescador y lo dejó todo por seguir y ser pescador de hombre. Pero Dios lo alimentaba, claro. El Señor lo alimentaba. Y cuando estuvieron solos, estaban llenos del Espíritu Santo, también siguió pescando hombres y Dios siempre le dio el alimento porque el obrero es digno de su alimento. Porque primeramente nos dice el Señor buscar el reino de Dios y su justicia y después todo vendrá por añadidura. Amén. Todo lo que necesitas y el Señor sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿no? cuando antes estábamos desesperados y salíamos nosotros Claro. por nuestra propia cuenta, salir a pescar, salir a cazar, todo lo demás, no encontrábamos nada. ¿Por qué? Porque salíamos a nuestra propia fuerza. Pero si nosotros nos abandonamos en las manos de Dios y confiamos en Él, y nos ocupamos en sus cosas, Claro. en meditar en su palabra, en el estar orando. Hay hermanos que necesitan oración, hay hermanos, los enfermos, los que están enfermos en los hospitales, los que están enfermos de cáncer, o hacer una oración por ellos. Entonces te estás ocupando de las cosas del Señor, Amén. preocupándote por tu prójimo. Y después, hermano, el Señor se va a encargar de añadirte lo que realmente te haga falta. Y te va a hacer ver la gloria de Dios. Pero tenemos que creerle a Dios y a su palabra. Meditar en los hechos poderosos. No olvidarnos de lo que Dios hizo con nosotros y lo que Dios hace con su pueblo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, gloria a Dios. Verso 22. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. ¿Sabe lo que es comer pan del cielo durante 40 años? 40 años comiendo ese pan, pero lo tenían que salir a recoger. Y el que no salía a recoger, hermano, se quedaba sin comer pan. Tenían que estar todas las mañanas, salir, hermano, con una canasta, salir afuera del campamento para recoger el maná. Y de ahí prepararlo. Algunos lo preparaban, otros lo comían así nomás, claro. Pero era pan del cielo. Dios abrió la ventana de los cielos durante 40 años y cerraban los ojos a lo que Dios hacía para seguirse quejando. Ahora dice, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Eso está en Números 11. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Empezó a matar la mortandad de los desobedientes. Y hoy en día, hermano, ¿cuántos desobedientes hay que están en apuros? Que gracias a Dios y por la misericordia de Jesucristo, hermano, no le ha bajado la mano, no ha bajado la ira de Dios sobre su vida. Y le está dando todos los días una nueva oportunidad para que se arrepienta. Amén.
Dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Aprovechemos las misericordias de Dios, hermano. Cambiemos de nuestra vida, cambiemos nuestro modo de pensar y empecemos a buscar del Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Ahora dice, verso 32. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Qué ingrata la gente, ¿no? Sí. Viendo tantos testimonios, tanta gente, ¿no? Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Sigue diciendo, verso 33. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Lo mismo que está pasando ahora. Hacen cosas vanas, trabajan, amontonan riquezas, ¿para qué? Si después vienen y le piden su alma y lo que han provisto, ¿para quién es? Amén. Como aquella parábola que el Señor dijo de aquel hombre rico que tenía granero, dice, y le había ido bien, derribaré estos graneros y le haré aún mayores. Y dice, oh alma, muchos bienes tienes, gózate, regocíjate, huélgate. Y el ángel del Señor le dijeron, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Para qué amontonar tantas riquezas? ¿Para qué? Si de lo que nosotros vinimos, hermano, vinimos sin nada Sí. y nos vamos sin nada. Amén. Pero lo importante es que nos vayamos a la presencia de nuestro Señor. Que nuestra alma sea salva. Ahora dice que, en el verso 33 dice, por tanto consumió su día en vanidad y sus años en tribulación. Viven atribulados, viven llenos de problemas. Lo mismo que está pasando hoy en día. Siempre se viven quejando de una cosa o la otra. Gloria a Dios. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo su Redentor. ¿Es lo que pasa? Es lo que está pasando. Cuando Dios le envía una enfermedad. Cuando Dios te envía algo, hermano, una enfermedad, un quebranto de salud, ahí sí. Rodillas y tomaban, oraban, ayunaban, venían a los cultos, se comían la Biblia igual. Hasta que Dios los sanaba y después volvían a cometer lo mismo. Todo de apariencia. ¿Y cuántas personas son así? ¿Cuántas personas Dios hizo un milagro y después, si te he visto no me acuerdo? ¿Cuántas personas han pasado, hermano, por las iglesias, hermano, y se han orado por esas almas que han venido enfermas? Y han terminado sus días, hermano, peor de lo que habían entrado. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo, ¿no? Y se acordaban de Dios que era su refugio, dice, y era el Dios Altísimo su Redentor. Verso 36. Pero le lisonjeaban con su boca. Mire lo que decían. Le decían lisonjas. ¿Sabe lo que quieren decir lisonja? Dirigir lisonjas a una persona para obtener un beneficio. Entonces lo empezaban a ¿qué? A adular. Cuando yo quería tener un beneficio de mi padre, cuando a veces muy pocos beneficios me daba, pero los que me daba yo lo obtenía, papi, papá, y me recostaba a él. Me decía, ¿qué querés? Entonces le lisonjeaban, Claro. lo falseaban. A muchos le dicen papito querido, papito lindo, pero después sus hechos son... Y con su lengua le miente. Le lisonjeaban con su boca. Alabado sea Dios. Y con su lengua le mentían. Mentira. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que orando le están mintiendo a Dios? Piensan que le van a engañar a Dios. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve.
¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. ¿Cuántas veces usted o yo mismo, hermano, a veces lo hago enojar al Señor? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Cuántas personas hay, hermano, que vienen y se arrepienten de labio? Ahora sí, hermano. Ahora sí voy a seguir firme, firme en el camino. Ahora sí, ahora sí. Ahora de aquí en adelante va a ser Cristo, Cristo, Cristo. Todo Cristo va a ser. Ay, hermano. Cuando empiezan así, yo no me agarro la cabeza, pero yo lo empiezo a hacer así. Porque se están engañando, hermano, ellos mismos. Porque el arrepentimiento tiene que ser genuino. No de labio ni haciéndose ver delante de las personas. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántas personas hay, hermano, que son así? Que se arrepienten de labio y le mienten al Señor. Gloria a Dios. Hermano, meditemos por un momento. Gloria a Dios. Santo Dios. El Señor es misericordioso. Dice que es grande en misericordia, pero es lento para la ira. Pero cuando Dios se enoja, hermano, nadie lo puede parar. Por eso, hermanos, en este momento, hermano, que se está acercando la venida de Cristo, que se está acercando cada día más nuestra redención para que nos vamos a juntar con nuestro Señor en los aires. Digámosle, hermano, de corazón, y empezamos a decir que el Señor le restaure nuestras almas, Amén. que nos cambie, Sí, Señor. y empecemos a buscar a Dios sinceramente, Gloria a Dios. porque Cristo viene pronto. Dios le bendiga ricamente. Amén.